Vamos a estar hablando acerca de el ABC de los implantes dentales, una guía paso a paso. Así que si ustedes se han hecho la pregunta alguna vez, ¿cómo es que colocan los implantes dentales? Pues precisamente hoy vamos a estar hablando acerca de eso. Así que iniciamos. Excelente, adelante. La primera etapa, doctor, ¿cómo usted la describe? ¿Qué es lo que sucede de una forma general? Y luego ya vamos de forma específica revisando cada punto. ¿En qué consiste la primera etapa? Bueno, lo primero es el diagnóstico, ¿verdad? Diagnóstico y planificación. ¿Qué hacemos en estas etapas? En primer lugar, pues una persona, un paciente potencial, quiere considerar la posibilidad de ponerse uno o varios implantes dentales según su caso. Entonces, lo primero que necesitamos es evaluarlo, que asista a una consulta, a una evaluación clínica. En esta evaluación pues hacemos un control radiográfico, exploramos el área física donde va a ir, donde pudieran ir colocados, ¿verdad? Los implantes dentales, hacemos un análisis de su mordida, toda una serie de variables que tenemos que considerar en cuanto a estética, en cuanto a función. Generalmente ya en los tiempos modernos, en un porcentaje bien alto de los casos, además de toda la evaluación clínica y radiográfica, también hacemos un escaneo digital del paciente, ¿verdad? Tomamos unos moldes digitales para tener una reproducción ya como un avatar, por así decirlo, ¿verdad? De su dentición, y también enviamos generalmente una tomografía de rayo de cono que nos va a permitir analizar en 3 dimensiones cómo está el hueso de esos maxilares del paciente, ¿verdad? Eso es como lo primero. Dependiendo de la situación individual de cada paciente, también podemos necesitar apoyarnos en exámenes de laboratorio, ¿verdad? Tiempos de coagulación, ver cómo está la glicemia, generalmente también un hemograma completo, es decir, hacer una exploración más o menos de cómo está el paciente. Si el caso lo requiere, pues incluso podríamos necesitar una interconsulta con su médico de cabecera, ¿verdad? O sea, todas esas son como las variables más generales que se pueden presentar en la primera etapa, que es la de diagnóstico y planificación del caso. Si una persona alguna vez ha tenido en sí una intervención quirúrgica, se dará cuenta que es básicamente el mismo estudio previo que se hace. Sí, son similares, ¿verdad? Está considerada el tratamiento de implantología como una cirugía de mediana intervención, por así decirlo, ¿verdad? Entonces, sí requerimos en muchos casos tener esos datos. Hay ciertas excepciones, por supuesto, pero esto sería como la generalidad, ¿verdad? ¿Cómo sé, doctor, que necesito un implante? Bueno, una persona que ha perdido una o varias piezas dentales, ¿verdad? Cuando decimos perdido es por completo, ¿verdad? Es decir, que tuvo el diente o la muelita que ser extraído por completo. Entonces, eso puede haber pasado hace poco tiempo, hace mucho tiempo, y el paciente empieza a sentir ciertas afecciones en cuanto a su función, a veces también en cuanto a su estética, ¿verdad? Otras veces puede también ser necesario cuando hay piezas dentales presentes, pero que ya tienen un mal pronóstico. Pueden haberse fracturado, pueden haber perdido hueso. Hay varias situaciones que pueden comprometer la vida útil de una pieza dental o de varias piezas dentales. Entonces ya estamos entrando en ese momento en el territorio en el que un paciente puede ser candidato a implantes dentales, para una rehabilitación por medio de implantes. Y obviamente existen otras maneras de rehabilitar, pero estamos hablando específicamente de los implantes. ¿Y cómo puedo yo diferenciar? Digamos que yo es la primera vez que escucho o tal vez tiendo a confundir implantes con cualquier prótesis. Sí. Entonces, ¿cómo puedo identificar qué es un implante? ¿Cómo no? Cuando hablamos de implante dental nos estamos refiriendo justamente a eso, cuando un paciente perdió un diente por completo, y la técnica de rehabilitación que vamos a utilizar es la colocación quirúrgica, ¿verdad? Básicamente es como un tornillo, un pequeño tornillo de titanio o aleaciones de titanio que va conectado o va anclado, por decirlo de alguna manera, al maxilar, a los maxilares del paciente, ya sea la mandíbula o el maxilar superior, ¿verdad? Entonces, lo que va a hacer el implante dental es hacer las veces de una raíz de un diente natural, ¿verdad? Entonces va a ser como una raíz artificial. De ahí se desprende que puede ser usado ya sea un implante para una muelita o para un diente, o también cuando son varias piezas las que faltan, podemos usar, digamos, 2 implantes para reponer 4 piezas por medio de un puente fijo
que va a ir soportado sobre implantes dentales. Bueno, entonces hablamos ya de prótesis implantosoportadas, porque también pueden haber, como usted bien lo menciona, prótesis dentales que son dentosoportadas, ¿verdad? Dentosoportadas es cuando van sostenidas sobre dientes naturales del paciente, ¿verdad? ¿Cuándo usar una y cuándo usar la otra? Bueno, eso depende mucho del caso en particular, ¿verdad? Pero para poner un ejemplo rápido, si falta una pieza dental, por ejemplo, una de las grandes virtudes del implante es que al nosotros anclar este pequeño tornillo en el hueso del paciente, podemos evitar tener que desgastar o tener que tocar los dientes vecinos para formar un puente, sino que directamente este implante, el tornillo, hace las veces de una raíz y ahí podemos montar una muelita dejando intactos los dientes vecinos, ¿verdad? Es una gran ventaja. Esa es como su mayor ventaja cuando hablamos del implante unitario, ¿verdad? Ahora, cuando ya estamos en este momento en el cual decimos, ok, yo creo que necesito un implante y vengo a la primera evaluación, ¿qué sucede ahí en esa primera evaluación? Bueno, lo que hablábamos, ¿verdad? Lo primero es una evaluación clínica, exploramos el área, hacemos un escaneo digital de los dientes del paciente, tomamos fotografías muchas veces porque también las necesitamos a veces para ver el perfil facial y ciertos detalles, cierta información que se puede obtener de ahí. Hacemos un estudio radiográfico y muchas veces indicamos ya sea si vamos a necesitar exámenes de laboratorio o si vamos a necesitar la tomografía, ¿verdad? Ok. ¿Cuál es la información principal que obtenemos yo como paciente que obtengo en esa primera evaluación? Lo primero es tener una idea clara de de cuánto tiempo más o menos puede durar su tratamiento, porque esto puede variar dependiendo de algunos factores. El más importante es la disponibilidad o no de hueso, ¿verdad? Si hay suficiente hueso en el área que receptora del implante, muchas veces el proceso va a durar aproximadamente unos 4 meses en estar terminado. Pero si la disponibilidad de hueso es reducida, entonces ahí hay que muchas veces regenerar ese hueso y esto puede ser un proceso ya un poquito más largo, que se puede llegar a extender alrededor de 1 año más o menos para tener un caso concluido, ¿verdad? Entonces, esa es una de las primeras situaciones. Otra cosa muy importante es que a veces los pacientes vienen con la idea de que a lo mejor necesitan implantes, pero nos damos cuenta al evaluarlos de que sus piezas naturales pueden ser salvadas por medio de otro tipo de técnicas que se pueden utilizar. Entonces puede ser que no siquiera se requieran implantes, sino que a lo mejor el diente puede ser salvado por otros medios. Entonces esas son como las principales consideraciones que podemos obtener en la cita de diagnóstico. O sea, que tenemos que armarnos de mucha paciencia, no es un tratamiento de la noche a la mañana. Sí, lleva su tiempo, aunque en mi experiencia le puedo decir, recogiendo las opiniones de muchos pacientes que gracias a Dios ya han confiado en nosotros anteriormente, y es que el tiempo se va bien rápido. La gente, o sea, el paciente muchas veces, de hecho nos reímos muchas veces con los pacientes ya en las citas finales, ¿verdad? Y decimos que realmente el tiempo viéndolo en retrospectiva se fue muy, muy, muy rápido y se ha llegado pues a la solución del caso casi que sin sentirlo. Pero efectivamente al verlo pues ¿verdad? En prospectiva, sí, hay que esperar un tiempo, que puede oscilar más o menos entre eso que yo decía, ¿verdad? Entre 4 meses para un caso típico a veces hasta 1 año y a veces hasta un poquito más. ¿Y qué aspectos pueden hacer que ese periodo se vuelva más largo? Principalmente cuando hay que regenerar hueso, ¿verdad? Cuando no hay hueso o cuando a veces hay diferentes situaciones. Por ejemplo, hay ciertos casos donde nosotros, si un diente se tiene que extraer, nosotros lo extraemos y ponemos el implante dental y el injerto de hueso y a veces el injerto de tejido blando de ser necesario en la misma cirugía. Esto acorta los tiempos, pero no siempre se puede llevar a cabo esa técnica. A veces no se puede porque pueden haber estructuras anatómicas cercanas que no lo permitan, o a veces el defecto de hueso que va a quedar es muy grande, entonces no podemos poner el implante de inmediato. Tenemos que regenerar hueso primero y ahí van habiendo una serie de consideraciones, ¿verdad? Así es, bueno, y por eso es importante que entendamos que todo este proceso es personalizado, depende mucho de cada caso, todos los procesos que tanto se extienden, así que si ustedes quieren hacer una cita con el doctor Alex Martínez, lo pueden hacer al 7868-8833 o llamar al teléfono fijo 2264-1200. Dental SB está en Avenida Masferrer Norte,
y Séptima Calle Poniente en Plaza Barcelona, local 23 y 24 en San Salvador. Así que ahí está la información para que ustedes puedan tomarla en cuenta. Y si ustedes están percibiendo que o ya identificaron que necesitan un implante dental, pues ahorita estamos hablando precisamente de todo ese proceso. Ahora, doctor, supongamos que ya tengo la idea clara, ya tengo la información que usted nos da en la primera cita y decimos, ok, vamos con todo, con el implante. ¿Qué sucede en ese día donde se va a llevar a cabo la intervención quirúrgica? Sí, bueno, aquí estamos ya en el escenario donde ya tenemos un plan de tratamiento, ¿verdad? O sea, ya el paciente vino a su diagnóstico, ya vimos que todas las condiciones ya personalizamos, como usted bien dice el caso. Entonces, ¿qué va a pasar en esta primera cita? Depende mucho también de algunos factores, ¿verdad? En primer lugar, vamos a hablar de un caso típico, donde hay disponibilidad de hueso, donde se va a seguir un protocolo, digamos, tradicional. Entonces ahí habitualmente el paciente viene y donde solo se va a poner un implante, para ponerlo de una forma bien simplificada. Entonces ya el paciente viene a su cirugía, nosotros hacemos el acto quirúrgico en el cual levantamos un pequeño colgajo, ¿verdad? Levantamos la encía, por así decirlo, en la zona, hacemos una incisión, levantamos ligeramente la encía, tenemos acceso visual, ¿verdad? al hueso en el que vamos a colocar el implante. Y empezamos a hacer una serie de pequeñas trepanaciones en ese hueso, ¿verdad? Por medio de un kit especial, ¿verdad? Que va haciendo pues pequeños agujeritos y los vamos ensanchando tanto en profundidad y los vamos extendiendo en profundidad como en diámetro, hasta que tenemos lo que necesitamos para poder poner ahí el implante que hemos elegido. Los implantes pueden variar en diámetro y longitud. Esto lo determinamos dependiendo del sitio en el que se va a colocar, de la disponibilidad de hueso con la que contemos y de las estructuras anatómicas que rodean al área, ¿verdad? Entonces ya una vez nosotros tenemos todo eso, pues ponemos el tornillito, ¿verdad? En un protocolo tradicional, que es lo que llamamos una carga retardada, le ponemos a este tornillo una pequeña tapadera, que es un tornillo de cobertura, se llama, y suturamos, cerramos la encía por encima. Entonces ahí dejamos lo que llamamos el implante sumergido, lo vamos a dejar en promedio unos 4 meses. A los 4 meses ya el paciente regresará para la segunda etapa de la que vamos a hablar más adelante, ¿verdad? La pregunta que nos hacemos todos los pacientes, ¿y me va a doler? ¿Me van a anestesiar? ¿Me van a dormir todo? ¿Qué va a pasar? Bueno, hay diferentes formas. Lo mínimo, por supuesto, es una anestesia local, que es cuando dormimos únicamente el área, el paciente está consciente todo el tiempo. Generalmente cuando va a ser un solo implante suele ser suficiente, ¿verdad? Pero también existe la opción de que venga un anestesiólogo, ¿verdad? Un profesional de la rama de la anestesiología, y le tome una vena al paciente y le dé una sedación endovenosa, ¿verdad? No es una anestesia general, eso es diferente. Una anestesia general, pues eso se da en quirófanos. Aquí la cirugía es ambulatoria, entonces únicamente al paciente le toman una vena, le aplican unos sedantes. El paciente está pues semidormido, por así decirlo, porque todavía puede responder algunas indicaciones cuando se requiera. Pero claro, él no se va a acordar absolutamente de nada, ¿verdad? Es como que le apagan las luces y se las enciendan y la cirugía ya terminó. Esto en el caso de que optemos por una pseudoanalgesia. De lo contrario, como decía, puede ser estar completamente consciente y hacer la técnica con anestesia local. Cuando ya son más de 2 implantes y van a haber regeneraciones de hueso, etcétera, ahí sí recomendamos que sea con anestesiólogo, ¿verdad? Es mejor, para el paciente es mucho más tranquilo. ¿Es posible, doctor, no sé si estará dentro de su alcance poder determinarlo, garantizar que no hay dolor? ¿O va a haber molestias posoperatorias? En el acto quirúrgico no debe haber molestia, no, así es. Ahora, en el posoperatorio puede el paciente sentir algunas cosas. Ahora, en el acto quirúrgico, si es anestesia local, lo que va a molestar son los pinchoncitos de la anestesia, ¿verdad? Y si el procedimiento es largo, por eso decía que a veces ahí es mejor hacerlo con anestesiólogo, porque puede ser necesario reforzar la anestesia a la mitad de la cirugía o durante el proceso quirúrgico. Y entonces, claro, esto va siendo cansado, va siendo un poquito molesto para el paciente, porque son nuevos pinchones que hay que poner, ¿verdad? Con la pseudoanalgesia todo eso se evita, pues porque el paciente no está sedado, ¿verdad?
Tenemos por acá, doctor, una consulta. Rodrigo Guevara dice, ¿cuánto tiempo puede tardar en adaptarse el implante? Ajá, en lo que llamamos osteointegración, ¿verdad? Es decir, el proceso cuando el implante y el hueso se pegan biológicamente, por así decirlo, que ya está firme el implante y ya puede recibir cargas masticatorias, ¿verdad? Que eso es lo que buscamos. Este proceso se llama osteointegración. Entonces, cuando el implante ya está osteointegrado, es decir, que ya está bien pegado al hueso y ya se le puede poner el diente, la muela o la corona, ¿verdad? Que va a requerir. Generalmente el proceso de espera es alrededor de 4 meses, más o menos. Es lo que le toma a la biología ósea llevar todo el proceso de reconversión, de formación, de estabilización y de maduración para que ya ese implante esté listo para ser rehabilitado, lo que llamamos, ¿verdad? Rehabilitar un implante significa que ya le ponemos el diente o la muela, ¿verdad? ¿La recuperación es similar a una cirugía de cordales? En lo que como, en lo que tengo que Sí, esperar. es similar. Yo incluso diría que cuando es un implante unitario, en un caso completamente típico, esa está un poquito menor que una cirugía de terceros molares, ¿verdad? Pero más o menos, como esto varía también de un paciente a otro, porque la respuesta inflamatoria es bien variable, podríamos compararlo, ¿verdad? Yo hasta lo pondría un poquito por debajo, un poquito menos invasivo, ¿verdad? O sea que la cirugía, como se mencionaba, es ambulatoria, quiere decir que yo me voy a su rápido. casa. Sí, se va a su casa. Si es anestesia local, se va inmediatamente, terminamos la cirugía, lo recuperamos unos minutos, un par de minutos, le damos indicaciones, su receta, etcétera, y se va para su casa, ¿verdad? Si está con sedación, pues ahí esperamos a que salga de la sedación, a que despierte bien. Ahí tiene que venir con un acompañante, no se puede ir solo, ¿verdad? Tiene que alguien acompañarlo porque no puede manejar. No va a estar siempre bajo los efectos del sedante, aunque el paciente despierte y ya parezca estar bastante lúcido, todavía va a estar un poquito mareado y van a haber ciertas cosas que se le van a olvidar. Entonces ahí sí tiene que ser acompañado por alguien, ¿verdad? Y no puede manejar, ¿verdad? Ahora, doctor, hablemos entonces de la segunda etapa, cuando hay ya la segunda cirugía. Digamos, pasaron 4 meses, por ejemplo. Sí. Vamos a ver, aquí solo voy a hacer una pequeña aclaración de la primera etapa, porque en la primera etapa, si no se puede poner el implante porque tenemos que regenerar hueso, es lo primero que se hace. Entonces le agregamos una etapa al procedimiento, ¿verdad? Si digamos, yo no puedo poner el tornillo. Habrían 3 cirugías. 3 cirugías, 3 etapas, exactamente. ¿Por qué? Porque en la primera vamos a la etapa de regeneración ósea, porque no se puede poner el tornillo porque no hay hueso suficiente, ¿verdad? Entonces regeneramos hueso primero, ahí hay que esperar 6 meses. A los 6 meses en promedio ponemos el tornillo y luego esperamos 4 meses más para poner el diente o la muela. La verdad, les estoy simplificando mucho la explicación, porque no quiero, o sea, la verdad es que hay muchas posibilidades, hay diferentes técnicas, hay como 4, por cada paso hay como 4 o 5 variables que se pueden presentar. Lo que pasa es que tratar de explicarlas todas, generalmente las podemos terminar confundiendo. Entonces estoy tratando de ser lo más simple posible para que les quede claro el concepto, pero por ejemplo, en la etapa en la que se pone el tornillo, hay técnicas o hay casos que nos permiten ponerle un diente provisional de inmediato, ¿verdad? Entonces el paciente se va con un diente puesto el mismo día de la cirugía, por decirlo de alguna manera. Pero nuevamente repito, eso no se puede hacer en todos los casos. Hay casos en los que no se debe hacer, ¿verdad? Entonces ya esas personalizaciones ya requieren un caso muy particular. Es más, a veces tenemos todo planificado en la cirugía, como que sí se le va a poder poner su dientito temporal, pero en el momento del acto quirúrgico nos damos cuenta de que no vale la pena intentarlo y entonces mejor dejamos el implante sumergido. Entonces todas esas variables ya el paciente las conoce previamente cuando su caso se le ha explicado, ¿verdad? Ahora, llegando ya a la segunda etapa, que sería una etapa de rehabilitación, ¿verdad? Cuando el implante ya se pegó, ya se oseointegró. Entonces, en esta circunstancia, igual, depende mucho de qué hayamos hecho en la primera, ¿verdad? Porque, digamos, lo más común es que si el implante quedó sumergido, nosotros vamos en la segunda etapa, que es hacer una pequeña incisión en la encía para descubrir únicamente la cabecita de ese implante, la parte muy superior. Vamos a remover un pequeño tornillo que ha quedado ahí, que se llama tornillo de cobertura, ¿verdad? Que está, pues valga la redundancia, insertado en el tornillo más grande, ¿verdad? Y vamos a sustituirlo por algo que se llama un tornillo de cicatrización o un healing cap, o
Puede ser también que en ese momento pongamos un diente provisional, porque lo que vamos a generar en este momento ya es el perfil de emergencia, es decir, lo que vamos a buscar es dejar ya un aditamento, suturamos alrededor de este aditamento o de este provisional y empieza a formarse lo que llamamos el perfil de emergencia, como decía, es decir, vamos a empezar a establecer una conexión entre el medio bucal y el implante dental. Esto nos va a permitir que ya en una etapa posterior, estamos hablando como de una semana o semana y media después, 2 semanas, depende del caso, nosotros ya solo desconectamos este aditamento y ya tenemos acceso a la conexión del implante y entonces ya vamos a conectar los pilares de impresión y todo lo que vamos a necesitar para ir desarrollando, para ir confeccionando el diente protésico que va a ir soportado a él, ¿verdad? Esta segunda etapa para tener el diente terminado normalmente oscila de unas 2 a 3 semanas, a veces un mes para concluir el proceso, una vez empieza, ¿verdad? A veces es menos, pero eso ya depende nuevamente, como decía, de otros factores, ¿verdad? Nos dice por acá Majo Rivas, ¿cuál tornillo es mejor y los precios de un diente de enfrente? Depende, ¿verdad? Acuérdense que de precio generalmente, ya lo hemos dicho en otros live, es bien difícil. Imagínense todas las variables que les he planteado. No hay manera de poder dar un presupuesto personalizado en un live, ¿verdad? O en un programa. Tiene que venir el paciente a una evaluación. En cuanto a cuál tornillo es mejor, entiendo que se refiere a preguntar por sistemas. Hay muy buenos sistemas. O materiales. Sí, exacto. Lo que pasa es que son aleaciones de titanio, ¿verdad? Ahí depende mucho del prestigio del sistema que se utilice. Pero hay buenas alternativas, es decir, es bien poco probable que haya un sistema que sea malo, la verdad. Ahora hay otros sistemas que por la casuística, por el tiempo que tiene la casa comercial de haberse desarrollado, pues tienen mucho prestigio y es muy seguro trabajar con ellos, ¿verdad? Entonces habitualmente pues ahí depende de la preferencia del profesional, depende de con qué sistemas se entrenó, con qué sistemas se siente más cómodo, pero en general hay muy buenos sistemas. Nosotros particularmente trabajamos principalmente con un sistema que es norteamericano, ¿verdad? Bien, doctor, entonces ya llegamos a la segunda etapa, digamos. Ahí vemos la osseointegración. Sí, que ya está el implante listo. Eso es bien útil y muchos pacientes, y a veces me pasa a mí, porque claro, nosotros lo explicamos todo, les mandamos a veces incluso videos mismos, pero pues nosotros hacemos esto rutinariamente. El paciente, claro, hay cositas que se le olvidan. Entonces algunos pacientes vienen a la segunda etapa, la primera cita esperando que se les va a poner su coronita ya, ¿verdad? Su diente ya. Entonces hay que retroalimentarles y explicarles que no, que es un proceso que lleva, como decía, generalmente en mi experiencia lo mínimo deseable es un par de semanas, pero a veces hay que esperar un poco más. ¿Por qué? Porque necesitamos ya tener confeccionados y que estén estables los tejidos que van a rodear a esa corona protésica, que ya esa conexión entre el medio bucal y el implante esté bien estable para nosotros poder sacar ya los moldes definitivos, las impresiones definitivas y hacer ya la confección en laboratorio de la parte protésica, ¿verdad? Es decir, la parte protésica ya la corona, el puente, lo que el paciente se le va a ver. Entonces es bueno tener los tejidos blandos ya estables para que todo esto pues sea mucho más predecible. Entonces es un proceso, viene a la primera cita, se hace la pequeña incisión, conectamos, como decía, el tornillo de cicatrización o el provisional. Si quedó un provisional inmediato conectado desde la primera fase, pues este proceso es un poquito más rápido, pero como ven, lleva su proceso personal cada situación, ¿verdad? Y bueno, algo que tal vez nos estemos preguntando, ¿cómo sabemos que ya terminamos el tratamiento? Claro, cuando ya nosotros le explicamos, ya viene la prótesis o la corona de laboratorio, la probamos, vemos su adaptación, chequeamos su mordida y hacemos el cementado o el atornillado final, ¿verdad? Dependiendo del caso. Entonces ya le damos el torque protésico, como decimos, a la pieza, cubrimos, sellamos pues la conexión y entonces ya se le explica al paciente que terminamos su proceso. De ahí en adelante vendrán las fases de mantenimiento, ¿verdad? Que eso es muy importante, ¿verdad? Los implantes. La siguiente etapa. La siguiente etapa, así es, que ya es el mantenimiento
mantener saludable ese implante, mantener saludables los tejidos que lo rodean, porque un implante exitoso con el tiempo, si no se cuida, se puede llegar a perder, ¿verdad? Y eso es bien importante conocerlo. Entonces llegamos a la fase en la cual nos colocan entonces la coronita. Ese día yo ya puedo utilizar el diente, ya puedo masticar. Generalmente ¿o hay que sí. esperar algo? No, generalmente ya lo puede utilizar. Le decimos, dependiendo del tamaño de la prótesis, le recomendamos al paciente a veces empezar con una dieta semiblanda. Eso depende mucho del caso, porque a veces hay que acostumbrarse. Entonces, si la prótesis es muy grande, a veces los pacientes pueden morder la lengua porque no han estado acostumbrados, ¿verdad? Pero en general lo pueden usar. En general ya la prótesis es funcional. Sí. Y obviamente, como no hay nervio ahí, yo no voy a sentir nada. Sí, muy poco. Claro, no hay propiocepción, ¿verdad? Ni tangiocepción. Sin embargo, depende del antagonista que se tenga, porque si el diente El antagonista es es el natural, diente de arriba es o un el diente de abajo. natural, ajá, correcto, contra el que muerde, contra el que choca. Si es un diente natural, va el diente a sentir. Entonces ahí hay hay como un feedback, ¿verdad? Hay un feedback funcional. El organismo me manda información de qué tanta presión estoy haciendo. El implante dental sí, la sensación de presión casi que no se siente, y por eso es muy importante, se le hace mucho énfasis a los pacientes de que empiecen con una dieta semiblanda, de que usen sus prótesis para morder alimentos, porque si no se corre el riesgo que hagan fuerzas descontroladas y puedan fracturar la parte protésica o incluso la conexión del implante, ¿verdad? Que ya he visto casos. Hay una pregunta aquí, Javier, que dice si el diente se perdió hace 13 a 15 años y se pierde hueso, ¿verdad? Sí, puede pasar. Lo común es que se pierda una cantidad de hueso por la falta de función que la zona ha tenido, ¿verdad? Durante tanto tiempo. Hay pacientes que lo perdieron hace 15 años, el hueso está en perfecto estado, está bien para poner un implante. Hay pacientes que no, entonces por eso es importante el diagnóstico, ¿verdad? Por eso es importante el diagnóstico. Pero lo común es que sí, con una pérdida de tanto tiempo, algún nivel de pérdida ósea vamos a encontrar. Bueno, lo que pasa es que sí, si se ha utilizado la prótesis, media vez no sea un implante dental, la prótesis no le devuelve función a esa parte del hueso, porque está aislada. Hay que regenerar. Ajá, entonces hay que regenerar. Es una de las virtudes que tienen sí los implantes, que cuando ponemos el implante, el tornillo queda anclado al hueso. Cuando mordemos, ese implante, ese tornillo transfiere las fuerzas al hueso de la zona. Entonces, como el hueso está en función, porque está recibiendo esas cargas masticatorias, suele ser un hueso estable, ¿verdad? Eso es una de las virtudes, ¿verdad? Consejos finales, doctor. Ya cuando tenemos nuestro implante finalmente, tengo que cuidarlo como los otros dientes. Cuidarlo es muy importante. Actualmente estaba leyendo un estudio hace poco que uno de cada 4 implantes dentales colocados se está viendo que están desarrollando periimplantitis. La periimplantitis es una enfermedad que los afecta, que va haciendo que se inflame la encía que rodea la prótesis, que se empiece a perder el hueso que soporta ese implante y puede llevar a que el implante se pierda. Esto se da generalmente por falta de controles o falta de mantenimiento. Y el paciente se confía que ya tiene un implante dental y que ese ya no se puede enfermar, y no es así, ¿verdad? Hay que tener las zonas saludables. Nosotros los latinoamericanos quizás en ese sentido tenemos, ¿verdad? O pecamos a veces de ser un poquito confiados con nuestros mantenimientos. No significa que otras latitudes no lo hagan, pero sí es muy importante tener claro que tenemos que dar mantenimiento, asistir a nuestras citas de control, a las limpiezas especiales que ya requieren los casos de implantología, monitoreo constante. Si empieza a haber alguna evidencia de pérdida ósea, ahí se puede regenerar hueso, claro, hay que hacer unas nuevas intervenciones, ¿verdad? Porque y ver cómo se evita que esa periimplantitis avance. Pero sí, o sea, el asunto aquí es que no es que el implante se puso y ya eso ya quedó ahí para siempre y no se le debe dar, no es necesario darle ningún control, es todo lo opuesto. Hay que controlarlo muy de cerca y tratar de mantenerlo lo más estable posible, ¿verdad? La otra es que, otro consejo muy importante es que
usemos esos dientes únicamente para consumir alimentos, ¿verdad? Para masticar, que no se usen para funciones, para hábitos parafuncionales. Como son implantes, dice. Porque es increíble la fuerza que podemos realizar con nuestras mandíbulas. Se pueden fracturar prótesis, ¿verdad? Se pueden fracturar prótesis si se empiezan a ejercer fuerzas descontroladas. No es común, pero yo ya he visto algunos casos, pues, de pacientes que han fracturado, pues, estructuras metálicas incluso, ¿verdad? Y esto generalmente se debe a fuerzas inapropiadas. Entonces hay que tener siempre el cuidado, ¿verdad? El cuidado de que usemos nuestras prótesis para masticar alimentos y que no olvidemos de hacer nuestros controles, nuestro mantenimiento. Por supuesto, todos estos pacientes tienen que evitar fumar, ¿verdad? El tabaco es súper dañino, tanto para los dientes naturales como para un caso ya protésico, ¿verdad?